Vamos a leer la palabra. 1 Timoteo 1 y verso 15. 1 Timoteo 1 y 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Se llega Navidad, ya faltan 2 semanas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que viene en nuestro pensamiento cuando pensamos en la Navidad? Por un momento van a cerrar sus ojos y van a trasladarse a su niñez. Y piensen en Navidad. ¿Y qué es lo que esperaban ustedes de Navidad? Piensen. En mi caso, si yo me pongo a pensar en mi niñez o infancia, recuerdo a Navidad, el nacimiento, ¿no? Armado hay un lugar de la sala de nuestra casa con burritos, ovejitas, vaquitas, la Virgencita, San José, el niño. Y en ese tiempo no había luz en mi pueblo, así que no habían luces como ahora lo hay. Y de esa manera, ¿no? Y alguna vela delante o ahí abajo. Eso, la Navidad. Otra escena de la Navidad es un poco ya cuando era más adolescente, caminando desde mi barrio hasta el otro barrio, la Virgen en un burro, José jalando el burro y la gente alrededor y, bueno, la lluvia, porque en ese tiempo, diciembre, también llueve. Y toda la gente, ¿no? Algunos acompañando como una procesión hacia la otra. Esas son las escenas de Navidad que vienen a mi vida, en mi niñez, en mi adolescencia. Y ya siendo adulto, pensando en Navidad, como que va cambiando la cosa. Ya no es tanto esperar, sino es pensar. ¿Qué es lo que yo tengo que regalar a mis papás para Navidad o a mi familia y los que tienen hijos, a los hijos? Ese es mi caso. Yo no sé cómo es el caso de cada uno de ustedes. ¿Cómo recuerdan, no? Diferentes maneras, quizá algunos de niños sí esperaban regalo, o otra cosa, los que les gusta el panetón, ¿no? Los que les gusta comer, y también la reunión en familia. Y sí, es un tiempo muy bueno. Pero en otras situaciones no es tan bueno porque cuando los padres tienen 2, 3, 4 hijos, entonces pensar en Navidad era pensar en cuántos regalos yo tengo que comprar, ¿verdad? ¿Y de dónde voy a sacar para comprar el regalo? Porque en nuestro contexto no nos sobra el dinero. Entonces, mirando con mucho cuidado que si compro esto y compro el otro para el otro, no vayan a pelear. No vaya a llorar que el otro regalo es mejor que el de él y todo eso. ¿Y de dónde voy a sacar para comprar regalo a 4 o 5 hijos, verdad? ¿De dónde? Entonces para algunos ya es preocupación, bueno, porque creo que los niños se quejan por culpa del pastor, ya no nos dan regalo en mi casa, me ha dicho alguno. Pero eso es el contexto, ¿no? Entonces cuando nosotros pensamos en Navidad, ¿qué pensamos en Navidad? Sí, viene nuestra imagen que ha nacido un Salvador, ¿no es cierto? Porque nosotros ya tenemos la fe que ha nacido un Salvador, que es Cristo Jesús, el Señor. Sin embargo, en esta mañana, mirando este texto, vamos a ver primero un punto acerca de la palabra que habla el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, y segundo, acerca de la salvación. Un poco diferente de tanto que ha nacido un Salvador, sino que ha venido un Salvador y después voy a explicar por qué. ¿Por qué el apóstol Pablo dice palabra fiel y digna de ser recibido por todos? Si nosotros miramos este capítulo 1, en el verso 12, dice la palabra:
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, y ahí viene algo muy interesante, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice, porque lo que hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de Dios nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Ya? El apóstol Pablo, antes de esta palabra fiel y digna que dice, está poniendo como antecedente la situación en cómo él ha vivido antes, en cómo él ha sido antes. Y ahora él está diciendo que la gracia, el amor de Dios fue más grande que sus pecados y que lo puso por siervo fiel o por obrero fiel. Me tomó por obrero. Sin que haya existido en él, diríamos, atributo bueno o admirable por el cual podríamos decir lo escogieron. No, él está reconociendo que no había nada bueno en él. Entonces, esa gracia de Dios lo alcanzó y nosotros conocemos que el apóstol Pablo, antes de convertirse en cristiano, estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos. Y ahí lo encontró el Señor, ahí lo alcanzó, diríamos, en esa vida tan perversa, y su gracia le ha dado el privilegio y la oportunidad de hacerlo siervo. Por eso servir al Señor es un gran privilegio y una gran bendición de parte de Dios. No en que nosotros lo merezcamos, no en que nosotros tengamos capacidades, sino que eso Dios lo determinó. Ahora, como Dios ha obrado en la vida de él, entonces, con total, diríamos, autoridad y en su experiencia personal, él puede decir en primer lugar que fiel es la palabra fiel y digna de ser recibida. ¿Y cuál es esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Esa es la palabra fiel y digna. ¿Y por qué esta palabra es fiel y digna? El apóstol Pablo en sus cartas usa hasta 5 veces este término palabra fiel. Y podemos encontrar aquí en 1 de Timoteo capítulo 3 y verso 1, palabra fiel. Si alguno dice anhelo obispado, buena obra desea. Y podemos encontrarla también en 1 Timoteo capítulo 4 y verso 8 y 9. Y ahí también habla acerca, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la vida venidera. Verso 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos. Y luego podemos ver esto en 2 de Timoteo, capítulo 2 y verso 11 y 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y en Tito, capítulo 3, desde el 4 hasta el 8, pero solamente yo he puesto el verso 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para los que creen Dios procuren ocuparse en buenas obras. Para el apóstol Pablo entonces es, diríamos, recurrente usar este término, palabra fiel es esta, palabra fiel es esta, o fiel es la palabra. Entonces, ¿por qué? Cuando hablamos palabra fiel es esta, es una palabra que se cumple. ¿Entiende? Es una palabra verdadera, es una palabra que se cumple. ¿Y por qué se cumple esa palabra? Porque fiel es aquel que la da o que la dice. ¿Entiende?
¿Por qué esa palabra es fiel y por qué esa palabra se cumple? ¿Por qué esa palabra es verdadera? Primero, porque proviene o procede de la boca de Dios, que es un Dios inmutable. Por lo tanto, Dios no cambia nunca. Malaquías capítulo 3 y verso 6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque Dios no cambia. Lo que Él dice, lo hace, lo cumple. Por eso que dice, esa es palabra fiel y digna de ser recibida. ¿Entienden? Porque proviene de un Dios que lo que Él dice, Él lo cumple. No cambia. La palabra que procede de Dios. La palabra nuestra no se cumple. La palabra nuestra nosotros la cambiamos cuando damos un compromiso, damos una palabra, muchas veces la cambiamos. ¿Cuántas veces hemos dicho que vamos a hacer algo y no lo hacemos? Yo vengo repitiendo, voy a bajar de peso. No sé cuántos de ustedes también. Yo esta vez sí tengo que bajar de peso. Yo este inicio de año sí tengo que bajar de peso. Va a llegar Navidad también y tengo que bajar de peso porque para Navidad me voy a engordar, ¿no? Pero cumplimos lo que decimos. No, ¿entienden? Palabras o promesas que le decimos a los demás. Palabras o promesas que le damos a nuestros hijos. Y no las cumplimos. ¿Entienden? No las cumplimos. Entonces, ha perdido fuerza ha perdido fuerza esta responsabilidad de cumplir nuestras palabras, de cumplir nuestros compromisos o de cumplir lo que nosotros decimos. Por la gracia de Dios, el otro domingo no estaré aquí. Y voy a visitar al pueblo donde nací, y ahí vive uno de mis hermanos. Mucho tiempo no lo he visitado. Y siempre quiero ir, pero siempre estamos ocupados, ¿no? Ahora, por la gracia de Dios, digo, voy a ir porque, sí, voy a ir el día miércoles y regresaré el día lunes, así que el domingo no me verán. Y yo, no sé, antes, cuando vivían mis papás, sí podía visitar, pero no era tan emocionante. Ahora, como con tiempo he apartado, entonces estoy contando los días para irme, ¿no? Entonces yo pensaba, sí, ir donde yo nací es pensar en mis padres y todo, ¿no? Y pensando en esta palabra, yo pensaba en mi papá y antes, como yo le dije que yo estaba rememorando la Navidad, todo este tiempo, y respecto de sus palabras de él, yo recuerdo algo. En el lugar donde vivimos, nosotros teníamos una chacra muy grande y teníamos pastos, ¿no? Y estos pastos crecen con la lluvia y los vendíamos para las personas que criaban vacas, caballos, ¿no? Lo vendíamos. Entonces, el tiempo de lluvia es diciembre, enero, febrero y marzo, ¿entienden? Esos meses llueve un montón, hasta abril a veces, y los pastos crecen, entonces la gente, por decir, tiene pastos al inicio, mayo, junio, julio, pero después ya no tienen. Entonces yo recuerdo una vez una discusión entre mi papá y mi mamá, es porque mi papá le había dicho, le había dado su palabra a un señor, que él le va a vender, invernas le llamamos, le va a vender los pastos a él, ¿no? Entonces ya se llegó el tiempo, no sé si era agosto, por ahí que ellos, entonces sí, le voy a vender. Y como ya no hay pastos, entonces muchas personas empiecen a buscar, ¿no? Entonces vienen donde mi papá, que se llamaba Gregorio, y le decían Goyo, entonces, don Goyo, sí. Y ¿me puede vender sus pastos? No, ya he dado mi palabra a otra persona, no puedo venderlos. Pero don Goyito, yo le voy a pagar más. ¿Entiende?
yo le voy a pagar más. Dígame usted nomás cuánto más yo le doy. De lo que él le va a pagar, yo le voy a dar más. Véndamelos. Y mi papá, no, porque yo ya di mi palabra, lo siento. Pero mi mamá estaba, no, véndelo. Y si yo diría las palabras que le decía, viejo, tonto, véndelo. Si él te va a pagar más. Pero hija, yo ya di mi palabra, yo no puedo quedar mal. Yo di mi palabra y yo debo de cumplirla. Pero necesitamos más dinero para los muchachos que no tienen ni ropa, ni sé qué. Y había conflicto entre mi mamá y mi papá, porque mi mamá veía en el beneficio, o sea, si alguien quiere pagar más por algo, no había un contrato ni nada, era solamente que él ha dado su palabra, no, yo se lo voy a vender a usted, y para él no importaba si había alguien que le podía pagar más. ¿Entiende? Yo pensaba en eso, ¿no? Entonces pensaba, sí, antes yo pienso y creo, si las personas dan su palabra, eso vale. En nuestro país la palabra no vale nada. No honramos nuestros compromisos. Por eso su sierva, mi esposa, cuando venimos aquí, sufría. Ella sufría mucho. Cuando alguien decía que va a hacer algo y no cumplía lo que decía. Estamos construyendo el lugar donde vivimos, la casa donde vivimos, y el carpintero, que hasta ahora lo sigo frecuentando. ¿Cuándo van a estar las puertas? En 10 días están, seguro, seguro ya, al 30%. Pasaron los 10 días, nada. Pasan los 15 días, nada. Y van, ya, mañana voy. ¿Qué dice? Que mañana viene. Y el día siguiente no venía y no viene. ¿Pero por qué no viene? ¿Por qué? Y no solamente él, el maestro, el que hace la reja, la mayoría. Entonces ella se desesperaba, pero aquí así es, pero está mal. Yo he vivido en Corea, si tú dices tal día yo lo hago o tal día yo voy, eso vale. Entonces ella sufrió un montón. Entonces yo tenía que aguantar al carpintero, su mentira, aguantar al que hacía los fierros y aguantar a mi esposa su presión. Explicándole. Igual cuando veníamos a la iglesia y también los hermanos decían algo y luego no estaban o no venían, o primero sí puedes, sí, yo puedo, pastora. Y luego, no, pero ¿por qué no dicen? Wow. Entonces muchas veces esta palabra se perdió, o sea, este compromiso se perdió. Pero el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo que esta palabra es fiel y digna de ser recibida. ¿Por qué? Porque aquel quien da esta palabra, que es Dios, Él no cambia sus dichos. ¿Entiende? Él no cambia. Entonces, está garantizado por el carácter eterno de nuestro Dios, que no puede mentir y cuyas promesas son verdaderas. Además, esta palabra viene confirmada por la experiencia del mismo apóstol Pablo y de muchos otros que le anteceden a él, porque Dios es fiel, como dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con el Hijo. 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama. ¿No entiende? Y Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, no hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Por supuesto que sí lo hará. Entonces, en la experiencia de los creyentes o de los siervos de Dios, la palabra de Dios es fiel porque tiene fiel cumplimiento. En Josué capítulo 21, verso 45 dice, Josué 21 y 45, ya después
de que ha sido conquistada la tierra, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, pues todo se cumplió. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida, es que esta palabra sin falta se cumple y sin falta se cumplirá. Entonces, ¿cuál es esa palabra que es fiel y digna de ser recibida? Es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Entienden? Esa es la palabra fiel que se cumple. Despierte, ya, despierte. Cristo Jesús vino al mundo, ¿a qué? A salvar los pecadores. ¿Qué diferencia hay entre decirnos ha nacido un Salvador y Cristo Jesús vino al mundo? ¿Qué diferencia? Cuando dice Cristo Jesús vino al mundo, nos enseña que Jesús ya existía. Jesús no fue concebido en Belén o cuando el ángel a través de María, no. Cuando dice Cristo Jesús vino al mundo. ¿Entienden? Cristo Jesús vino al mundo. Y eso es diferente a lo que nosotros algunas veces podemos decir, yo vine al mundo un 5 de mayo, no sé, no. Eso es diferente. Porque cuando nosotros usamos este término que hemos venido al mundo, está mal usado, porque nosotros no venimos por voluntad propia, ¿verdad? En el caso de Jesús, sí. Él por voluntad propia, Él vino al mundo. ¿Entienden? Entonces eso nos lleva a entender que antes de la encarnación, Jesús ya era eterno. Aunque muchas veces nosotros lo decimos, pero sí. O sea, antes de ese día, de que naciera a través de la Virgen, Él ya existía, Él era Dios y era eterno. Cuando vino al mundo, Él se encarnó en ser humano. Ese Dios se convirtió en ser humano. Por eso aquí cuando dice que Cristo Jesús vino al mundo, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de Cristo, está enfatizando sus dos características o promesas que Dios tenía para él, o que nosotros conocíamos. Primero, cuando dice Jesús, Él es el Salvador, ¿verdad? Y según Mateo capítulo 1, dice que Él salva a su pueblo de sus pecados. Según Mateo 20:28 dice, el siervo sufriente que vino para dar su vida en rescate por muchos. Por eso cuando hablamos Jesús significa salva, ¿verdad? Salvador. Y cuando decimos Cristo, los que van a vida vital, ¿qué significa Cristo? Uy, jalados todos. Los más fresquitos de vida vital, ungido. ¿Ya? Cristo significa ungido. Entonces cuando él dice Cristo Jesús, está hablando del Salvador y del ungido, o el Rey ungido por Dios y soberano, creador del universo, ¿verdad? Entonces la combinación de estos nombres sugiere que no solamente Jesús es el principio o el alfa y el omega, como dicen, sino también es el fin. Ahora, esta encarnación o esta venida de Jesús al mundo, ¿verdad? Desde ser Dios y luego a convertirse en ser humano, es diferente a que nosotros pensemos que vamos a celebrar el nacimiento de Cristo. Y ahora cuando vamos a celebrar el nacimiento de Cristo, muchos tienen confusión porque nació el 25 de diciembre. Así es la costumbre y así le seguimos, ¿verdad?
pero tampoco se sabe si nació el 25 de diciembre. Lo que sí se sabe es que nació. Ahora, cuando hablamos que Cristo Jesús vino al mundo, podemos ver entonces, imagínense, podemos ver entonces aquí las expresiones acerca de Jesús, ¿entiende? Las expresiones acerca de Jesús de venir al mundo, ¿ya? Y vamos a ver en Juan, capítulo 12, versos 46 y 47, hablando Jesús de sí mismo. Y él dice lo siguiente: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guardas, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Qué está hablando Jesús? Que Él ha venido al mundo. ¿Entiende? Y luego podemos leer en Juan capítulo 18, verso 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Señor por propia voluntad vino al mundo, ¿entiende? Vino al mundo por propia voluntad. Entonces, imaginemos, ¿no? Cuando nosotros hablamos del mundo, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? El mundo, cuando hablamos del mundo pensamos, no es la tierra, el lugar donde nosotros estamos habitando, ¿verdad? Donde el ser humano se encuentra. Y como Jesús estaba en el cielo, wow, desde el cielo hasta el mundo, Él descendió, ¿no es cierto?, para venir desde el cielo hasta el mundo, hasta la tierra. Pero mundo también tiene que ver con los aspectos ético-morales del ser humano. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿no? Ese hermano se ha ido al mundo. Si está aquí, ¿a dónde se ha ido? Cuando decimos, alguien se fue al mundo. O cuando decimos, a veces en mal término, los mundanos, olvidando que de ahí venimos. ¿Pero qué significa que se ha ido al mundo? Nadie quiere delatarse. Que se ha perdido, no encuentra el camino. No, cuando decimos que se ha ido al mundo, díganlo, hermanos, se ha ido a vivir en el pecado. ¿No pueden decir eso? ¿Ah? Cuando se ha ido al mundo, se ha ido a vivir en el pecado, haciendo las perversidades o las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, cuando hablamos del mundo también, imagínense, el Señor Jesús ha sido eterno, ha existido, es Dios. Y según la Biblia, a Jesús, y siendo Dios, 3 veces dicen, santo, santo, santo. Pero esa santidad, imagínense, siendo Dios, agarró y vino al mundo, a un mundo perverso. Y cuando hablamos de mundo, debemos de mirar en su encarnación y venir de una forma tan humana, diríamos, a una jovencita que ni aún siquiera se ha casado. Y él puede experimentar este mundo tan perverso porque aún siendo niño o bebé, sufrió persecución, querían matarlo. Y si miramos la vida de Jesús, fue perseguido por un mundo perverso, acusado injustamente. Siendo sin pecado, lo tildaron de pecador y lo mataron como cualquier vil pecador. ¿Pero por qué lo hizo? Por tener conmiseración o tener misericordia para poder entendernos
y por nuestros pecados. Por eso Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. No había otra manera de salvarlos. Y entonces aquí, imagínense, el Dios omnipresente reducido al tamaño de un niño. El creador de todo el universo convirtiéndose en criatura. Ahora, la finalidad de venir al mundo es que vino a salvar a los pecadores. Imagínense. Vino a salvar a los pecadores. Cuando hablamos de pecadores, ¿no? Cuando hablamos de pecadores, dile pecador. ¿Ah? Dile pecador. O sea, si alguien te dice pecador, sí, ahorita nos reímos porque estamos aquí, pero si te lo diría en serio, no me digas nada, pecadora. Eres un pecador. O sea, ahora nos reímos, ¿no? Pero cuando hablamos de pecadores, muchas veces no nos sentimos, ¿cómo podemos decir? Identificados como pecadores. Imagínense. ¿Por qué razón? Muchas veces nosotros podemos pensar, sí, antes yo era pecador, pero desde que conocí a Cristo ya me cambió. Y ahora ya no soy. Sin embargo, miren cómo lo dice el apóstol Pablo. Cuando habla, dice, vino a morir de los pecadores. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? ¿Qué cosa dice? Yo soy el primero. ¿Qué primero? De los pecadores. Cuando dice yo soy, ¿qué tiempo verbal es eso? Presente. No está diciendo el apóstol Pablo, yo fui el primero de los pecadores. Aún él se considera, por eso lo que Jesús hizo por él, aún él se considera el primero de los pecadores, pero Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Entienden? Yo soy el primero. Muchas veces nosotros no nos sentimos así, por eso muchas veces nos engañamos cuando pensamos que somos buenos. Una cosa es que el Señor nos ha justificado para estar delante de Dios, pero otra cosa es que aún somos pecadores. Entonces muchas veces decimos, no, la gente pecadora, el mundo pecador. Pero el apóstol Pablo, él mismo está diciendo que él es ¿qué? El primero. Yo soy el primero. David, ¿tú qué eres? ¿Primero qué? ¿Ah? ¿Podemos decir eso? ¿Ah? ¿Podemos decir eso? No, no podemos decirlo. Nosotros creemos que somos buenos. ¿Cómo yo voy a decir que soy pecador? Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo de los cuales yo soy el primero. Para el apóstol Pablo, lo que él ha hecho en su vida, ¿entiende? De perseguir a la iglesia, de dar su voto de aprobación cuando estaban matando a Esteban, de haber perseguido a los creyentes para matarlos, para mandarlos a la cárcel. Eso era, diríamos, aún tan grande esa conciencia dentro de él, que cuando él está diciendo esto, él aún se siente tan pecador. Y mientras él se sienta tan pecador, más grande puede sentir la gracia de Dios. Porque si yo no me siento malo, entonces lo que Dios hizo por mí no es nada. ¿Entienden? Si yo no siento nada, o sea, no, yo soy bueno. Entonces no vale lo que el Señor hizo, pero Él está diciendo, por eso el apóstol Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Ahora, cuando hablamos de este concepto de salvar a los pecadores,
Ese es un concepto, diríamos, de pecadores muy amplio. Hay muchas implicancias, ¿no? De diferentes formas podríamos decirlo. Sin embargo, podemos en esta mañana reducirlo a dos conceptos de esa obra salvífica, dos niveles. Por un lado, el ser humano necesita ser salvo de la culpa del pecado. Esta salvación fue lograda por Cristo cuando tomó el lugar del pecador y soportó la ira de Dios al morir como sustituto de nuestros pecados cuando murió en el Calvario. Tú tenías que morir, Jesús murió en lugar tuyo y en lugar mío. Y por otro lado, necesitamos ser liberados del dominio del pecado, de nuestra tendencia aparentemente irremediable hacia el pecado en nuestra vida diaria. Esta dimensión lo logra el Cristo Jesús resucitado. ¿Entiende? Murió en la cruz por nuestros pecados, en lugar nuestro, pero también nos salvó del poder del pecado cuando Él resucitó y Él vive. Por eso nosotros dice que somos muertos con Cristo Jesús, ¿verdad? Y también resucitados con Él para vida. Yo soy el primero de los pecadores. El apóstol Pablo tiene una sincera expresión de lo profundo de su indignidad, ¿no? Yo soy el primero. Ese es el sentimiento que nosotros debemos de tener cuando pensamos de nosotros mismos. Hemos sido terriblemente pecadores y somos terriblemente pecadores si nosotros descuidamos la gracia que hemos recibido de Dios en nuestra vida. Si nosotros descuidamos la relación que tenemos con el Señor Jesús en nuestra vida. Hay una vieja naturaleza dentro de nosotros que te descuidas y se levanta y se incendia. Así que, hermanos, debemos de dar gracias, ¿no? Debemos de pensar que el Señor es fiel, ¿no? Porque Él está diciendo, ¿no? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Digna de ser recibida por todos. Por eso, no creer en Jesucristo como el Salvador, nuestro Salvador de los pecadores, es menospreciar esa gracia de Dios. Hay que ser torpe o tonto, ¿verdad? Es tan clara la palabra. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo quiero que pensemos, alguna vez cuando dice el primero es respecto del lugar, o sea, el más pecador. ¿Me entienden? No es que Pablo ha sido el primero en ser salvo. Cuando él está hablando de primero, está hablando de posición. Yo soy el más grande pecador. Entonces yo quiero que piense, si alguna vez usted se ha sentido, yo soy más pecador que otro. ¿Entiende? Yo soy más pecador que otro. Mientras el apóstol Pablo sentía así, aun cuando ya él está sirviendo al Señor. Ahora, si nosotros no sentimos, o sea, si no sentimos que nosotros somos gran pecadores o malvados, mientras más grande reconozcamos nuestro pecado, más grande podemos reconocer la gracia de Dios en Cristo. ¿Entienden? Por eso, si yo no reconozco, no, yo soy bueno, mal es él o mala es ella, pero yo soy bueno. Entonces, ¿cómo puedo entender esta gracia? Por eso dice, ¿no? La palabra que el que más se le perdona, más ama. Al que más se le perdona, más ama. Por eso nosotros debemos de meditar. No somos buenos, somos malos. Por naturaleza hemos nacido en maldad. Así hemos sido engendrados.
Y nuestra maldad siempre está en nuestro corazón. Y usted examínese, no hace falta que lo diga. Usted examínese sus acciones, su enojo, su ira, malos pensamientos, egoísmo. Aun cuando somos creyentes, seguimos siendo malos. Pero el apóstol Pablo estaba agradecido al Señor, y después él va a darle gloria al Señor. Que aún como él ha sido así perverso, el Señor lo escogió y lo tuvo, dice, por fiel, lo puso en el ministerio. ¿Cómo no podía él servirle a alguien que lo ha rescatado desde la más grande perversidad? ¿Cómo nosotros no podríamos entonces ser agradecidos con el Señor? Que aunque no lo merecíamos, Cristo Jesús vino al mundo para morir por mi pecado. Por eso tengo que decir, yo soy el primero entre todos. Si el apóstol Pablo lo dijo, yo también lo digo aquí, yo soy el más grande o primero pecador. Sin embargo, es la gracia de Jesús que me alcanzó y me tuvo por digno, me he puesto. Es esa gracia que me alcanzó, me llamó y me separó. Es esa gracia que nos tiene aquí. Es esa gracia la que tenemos que celebrar en estas fiestas. Que el Señor Jesús, siendo Dios, vino al mundo. Y en su encarnación se volvió, diríamos, y vivió, experimentó la corrupción de este mundo. Por amor a usted y por amor a mí. No solamente pensemos en ese niño, no. Él por voluntad propia vino al mundo. Él es Dios y Él se encarnó para salvarnos por amor, porque Él conocía nuestra maldad. Y no había otra forma de salvarnos del pecado que entregando su vida en esa cruz y resucitando al tercer día para que nosotros tengamos poder sobre el pecado. Por eso debemos de vivir agradecidos cada día, cada semana, y debemos de celebrar ese gran amor de Cristo Jesús, que siendo Dios, Él vino por usted y vino por mí. Si no se ha acercado a Cristo, si no le ha reconocido, hágalo ahora. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, nada más. Vamos a alabarlo a Él. Con total libertad. Cuando el apóstol Pablo decía yo soy el primero, sugiere que la vergüenza de lo que hizo en el pasado pesa aún sobre él. Tal sentimiento es común a todos los que hemos conocido y seguimos conociendo nuestra condición. Oh Señor, te damos gracias en este día, porque tú sabes, Señor, que muchas veces empieza a aflorar en nosotros todas las perversidades que llevamos por dentro y que hemos escondido de los ojos de los demás e incluso de nuestros propios ojos, bajo una máscara, Señor, de hipócrita bondad. Señor, que nos invada esa culpabilidad que viene del Espíritu Santo, quien nos hace ver, Señor, todo, y quien tiene que darnos, Señor, convicción, Señor, de pecado, porque en pecado hemos sido concebidos. Mas tú, Señor, en tu misericordia viniste al mundo, Señor, para salvarnos de nuestros pecados. Por eso, Señor, te damos gracias en esta mañana. Por eso, Señor, te alabamos. Tú has sido Dios y eternamente eres Dios, Señor.
tomaste forma de un niño para acercarte a nosotros, pero has sido Dios, Señor, desde siempre, y siempre, Señor, lo serás. Eres nuestro Salvador, eres mi Salvador. Entregaste tu vida a cambio de la mía. Por eso, Señor, te doy gracias. Por eso, Señor, aquí estás en mi corazón. Por eso, Señor, sigue gobernando mi vida, para honra y gloria, Señor, de tu nombre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.